Agenda Propia por biobiochile.tv. Hola, buenas tardes. Nueva edición de este programa, Agenda Propia. Vamos a conversar de los temas del día, de la semana también. Tenemos nuestros invitados, los vamos a presentar. Parto con la secretaria general de las Juventudes Comunistas, Carol Carriora. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. También María Inés de Ferrari, licenciada en Estética, directora de la Ejecutiva de Corporación Participa. Hola, muchas gracias. Y Felipe Betancourt, ingeniero comercial, expresidente de la FEUC y director del área de joven en la Fundación Jaime Guzmán. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de varios temas, pero yo quería partir con el anuncio hoy día del Gobierno, una reformulación de la Comisión Nacional de Acreditación, transformándola en Agencia Nacional de Acreditación, con todo lo que hay detrás, porque esto ha generado a partir de eso debates sobre la educación superior, sobre su fiscalización, sobre el sentido de ella. Recordemos que también provocó la salida del Ministerio de Justicia de Teodoro Rivera y a partir de eso, la verificación de la disputa más que soterrada entre Renovación Nacional y parte del gobierno. Yo lo primero que les quería preguntar es, ¿qué se puede esperar de la reformulación de la Comisión Nacional de Acreditación? ¿Qué fue lo que se hizo mal? Evidentemente hay cosas que se hicieron mal. Y si hoy día el concepto de acreditación se puede salvar. ¿En qué sentido? Tenemos una historia reciente para atrás de instituciones acreditadas que yo creo que ese título no les vale de nada hoy día. Yo creo que una universidad acreditada hoy día no tiene ningún valor en el sentido de ese título. Entonces, ¿cómo se puede mirar para adelante si es que no se revisa y se desbroza, por así decirlo, y se saca lo malo que quedó en la historia reciente? ¿Parto yo? Parte tú, sí. A ver, yo creo que la semana pasada algo hablamos de que al final de cuentas, el tema de la acreditación hoy día lo que te dice es si esa universidad puede o no puede recibir plata del Estado. Más que eso, poco, porque de hecho hay universidades sin acreditación que funcionan igual. O sea, hoy día la acreditación tiene más que ver con eso que con garantizar realmente una cosa más sólida. ¿Y ustedes creen que hay carreras, por ejemplo, no acreditadas, que son de mejor calidad académica que esa carrera acreditada en nuestra universidad? Es que eso no lo podemos saber porque la herramienta justamente no lo permite. ¿Pero podría darse? Podría darse. Ahora, es raro porque en general una universidad va a buscar poder tener más estudiantes y en ese sentido más fondos, más apoyo y pero eso... si no le mandaste un correo a Díaz quizás no está acreditado y la otra sí. Claramente el sistema que teníamos colapsó. Yo creo que es mala noticia, pero es bueno que se abran los temas porque además abriéndose todo el tema de educación, esto está en la esencia de cómo concebimos la educación y si la concebimos como un producto, como un derecho. Y en ese sentido entonces es lamentable, pero se abre la oportunidad de abordar bien el tema. Ahora, básico es que efectivamente tiene que haber algún tipo de institución que no sé si es acreditar la palabra, pero que dé ciertas garantías a las personas que van a asistir a esos centros educacionales de que hay ciertos estándares que se cumplen y es el Estado el que tiene que garantizar eso, porque uno de los roles del Estado es mediar, ¿verdad?, entre quienes tienen más poder y quienes tienen menos poder. Y si bien la educación es un derecho, en ese sentido no estamos hablando en temas de consumo, efectivamente tiene que haber algún organismo que dé ciertas garantías y que no deje solo, digamos, y atomice a todos los estudiantes. Ahora, como ingresó recién el proyecto, hay que estudiar bien en detalle y ver, pero hay algunas luces que yo creo que son buenas, como por ejemplo, que es que todas las universidades van a tener que pasar por un proceso así, o sea, ya no va a poder como ahora que existen universidades que si tienen los recursos y no les interesan, funcionan igual sin acreditación, digamos. Y lo otro es que este consejo se va a elegir, este consejo de acreditación va a tener miembros elegidos por el sistema de alta dirección pública, lo cual por sí mismo no es una garantía, porque todos sabemos también que lamentablemente se llama concurso por alta dirección, que después se declaran desierto y se pone igual a quien se quiere. Entonces, bueno, hay que leer el proyecto, no hay que apurarse, pero todo lo que apunte a generar una instancia que sea más democrática, más abierta y más transversal es una buena noticia. Bueno, mira, yo tengo varias visiones sobre el tema de la Comisión Nacional de Acreditación. Lo primero es hacer un recorrido histórico de cómo parte este proceso. O sea, recordemos que el año 2005 fue el año en que se implementa la nueva ley de acreditación en el gobierno de Bachelet. Y así fue como los mismos estudiantes, y en ese momento la CONFECH, de la cual yo era parte,
hacíamos también una crítica muy explícita a que, claro, dábamos paso a una acreditación de las universidades, pero ¿para qué? ¿Para garantizar verdaderamente calidad o para fomentar de mayor manera el marketing de las universidades? Y finalmente el producto de eso fue lo que estamos viviendo hoy día, que tenemos una ley de acreditación que, claro, fomenta el marketing, somos acreditados, o sea, hay universidades que se gastan millones, así escandalosos, de pesos en hacer marketing con su acreditación, con sus procesos de acreditación, vemos carteles, vemos volantes, vemos una serie de cosas, pero sin embargo el problema de fondo, que es un tema que se ha puesto sobre la mesa durante todos estos 2 últimos años, desde el movimiento estudiantil y también años anteriores, de la calidad de la educación, que absolutamente fuera. Y otro problema aún mayor, o sea, cuando nosotros pretendemos mejorar la situación o resolver el problema en el que el problema escandaloso que hemos enfrentado esta última semana, de que hubo cohecho, de que hubo cosas turbias, de que valía un mail donde se negociaba la acreditación de ciertas instituciones para que éstas llegaran a un buen puerto, ¿cierto?, con el director de la CNA. Finalmente, el problema para nosotros en esa dirección no pasa solamente por cambiarle el nombre de Comisión Nacional de Acreditación a Agencia Nacional de Acreditación. O sea, ¿cuál es la diferencia, bueno, entre una comisión y una agencia? Entre que el presidente, claro, ahora se involucre más y designe a 4 de los 5 miembros de la agencia que se va a levantar. O sea, el problema aquí de fondo es que mientras no terminemos con el lucro en la educación, este tipo de prácticas se van a seguir dando. Si aquí lo que hay son recursos comprometidos, lo que hay son empresarios que buscan los mecanismos de que su empresa, de educación en este caso, gane mayor cantidad de recursos y por ende tenga mejores condiciones para el marketing, y esta empresa, este espacio avalado por el Estado, que es la Comisión Nacional de Acreditación, lo avale y lo acredite para que tenga mejores condiciones. Yo creo que ese es el problema de fondo y es el problema que no se ha abordado, es el problema que se ha dejado fuera, porque precisamente los estudiantes, de hecho ayer hubo una ocupación de la Comisión Nacional de Educación, donde además se han hecho distintas expresiones por parte de los estudiantes de universidades privadas denunciando la estafa a la cual ellos se han expuesto. ¿Y ellos no son parte de la estafa? Los estudiantes de las universidades privadas, bueno, yo creo decir, que son, mira, ellos accedieron, en el fondo. En el sentido de acceder, ya, esto es un negocio y yo formo parte del negocio, o sea, los negocios siempre tienen un comprador y un vendedor. Y pero eso depende. ¿Cuál es la alternativa? No, es que ese es el problema. Es o sea, el también, o sea, son víctimas. Son estudiantes excluidos. Pero también en qué sentido me refiero cómplice, que ellos estaban participando en un negocio donde el concepto de la calidad estaba afuera. El negocio era como víctima. Está bien, porque yo creo que el tema fundamental de la educación es la base y la media. La educación superior es el resultado de eso, ¿no es cierto? Estamos muy enfocados ahí, pero si no generamos igualdad de oportunidades en la educación básica y media, es imposible que eso se logre en la educación superior. Entonces yo me refiero, efectivamente, hay estudiantes que son víctimas de un sistema donde sin cartón no hacen nada y te consigue el cartón como sea, pero en el como sea también tú los transformas a ellos en cómplices, aunque sea de manera... la educación pública tampoco le da las alternativas de acceder. No, por supuesto. O sea, los mecanismos de acceso a la educación superior pública en Chile son absolutamente limitados y elitizados. Entonces son estudiantes que se han visto en la obligación. Muchos de ellos, no todos, hay un porcentaje que elige ir a la educación superior privada, pero un porcentaje importante de esos estudiantes que por lo demás la educación superior privada en Chile ya supera más del 50% de la matrícula, lo cual es también un retroceso tremendo para la educación pública, avalando además este tipo de prácticas. Y recordemos que estamos hablando de educación pública, que igual es carísima. Bueno, sea, que eso fuera cuesta hacer, mucho entenderlo. Hacer un punto respecto a lo que pasó con la Comisión Nacional, y da lo mismo el nombre que se le ponga ahora, pero tiene que ver con también el exceso de confianza en las estructuras que se armen a nivel estatal. En el fondo, confiar al final, decir, yo voy a crear comisiones, voy a hacer una nueva ley que va a asegurarnos esto, y nada está asegurado, porque igual, por un tema de un comportamiento humano, eso se le dobla la mano. Entonces, finalmente tenemos un problema en que yo creo que independiente de las estructuras, hay que siempre tener ojo en que pueden ser estas desde las soluciones, aunque vengan desde el Estado, van a fallar igual como podría fallar cualquier institución que venga desde la misma sociedad. Entonces, hay un punto ahí que es sumamente importante. Yo lo que creo interesante, lo que alcancé a ver de las modificaciones, eran que ahora la acreditación es un tema binario. O sea, o estaba acreditado o no estaba acreditado. Y se dejan estas prácticas donde
uno tenía, oye, ya te acredito por un año, el próximo año te acredito por otro, y vamos ahí de a poco. No, pero ahí parece un sistema en que te pueden acreditar hasta por 3. Pero sí, solo como una vez. pendiente, Solo una vez. Sí. En el fondo existe una manera de adaptarse. Sí. Y que yo entiendo que sirve, por ejemplo, si hay una nueva institución que parte de cero y no alcanza a tener los requisitos, y si no lo cumplen esos siguientes, fuera. Tenía una fecha de tope. Lo que había ahora era un perdonazo eterno. Entonces, que sea binario. Un proceso eterno de acreditación. Un proceso eterno, me parece binario. Entonces, tú tenías, por ejemplo, la UTEM, la ARCIS y otras universidades que llevaban 2 años, de a 1, de a 2, sumando todo el rato, y al final eso no te dice nada. ¿Y por qué pongo 2 ejemplos? Porque instituciones privadas y públicas estaban en arrastrar la pata de cómo me salvaba. Y el problema es que también había una falsa percepción, entonces, por parte de los alumnos, de entrar a algo, oye, me aseguraron que esta estaba acreditada. ¿Y qué significa la acreditación para el alumno? Y ahí es algo sumamente importante también, porque muchas veces la expectativa que hay es que por estar acreditada yo voy a salir y voy a tener trabajo. Entonces la expectativa es algo que incluso no tiene que ver muchas veces con la acreditación, porque en la acreditación hay otras variables que tienen suma importancia, que es la calidad de los profesores, infraestructura, etcétera. Y también cómo tú aseguras, porque uno podría decir, ya, pero contemplemos entonces cómo salen las personas o las alternativas que tienen en el mercado laboral. Tampoco se lo voy a asegurar, porque lo estáis diciendo 5 años antes de que él termine su carrera. Entonces también se ha creado una especie de endiosamiento de la acreditación, además de confiar que porque vamos a tener una agencia, o sea, yo te digo al tiro, podemos tener ahora una institución por alta dirección pública, que sean menos personas, que estén full time, que tengan más inhabilidades, pero igual las personas pueden fallar. En toda estructura las personas pueden fallar. Sí, y eso hay que tenerlo siempre a la vista. Es que yo creo que ahí es clave, y por eso esto yo no lo puedo separar del proceso en general de reflexión en torno a qué educación queremos. Exacto. Porque en el fondo, o sea, si estamos que la Comisión Nacional de Acreditación el día de mañana va a ser el tema, y yo espero que sea el tema de la escolaridad, porque evidentemente es básico. Entonces hay que mirarlo en términos primero mucho más macro para poder después definir qué cosa le toca a cada organización y a cada instancia, pero en el contexto de llegar a un acuerdo de qué es lo que queremos como educación para este país. Y ahí, desde mi perspectiva, la premisa básica es definir que la educación es un derecho, y un derecho que está garantizado en la Constitución, que Chile lo ha suscrito en todos sus tratados internacionales, y a partir de esa mirada, entonces tenemos que generar una discusión para llegar al cómo. Ahora, en ese sentido, y para no ser tan general, porque también es fácil caer en las generalidades, en relación a esta nueva instancia, ¿verdad?, que acreditaría, tú lo dijiste también alguna vez, bueno, hay que discutir qué es lo que es calidad. Exacto. Porque efectivamente, bueno, cuando hablamos es solo acreditar la calidad de la institución. ¿No tiene la institución también la obligación de cumplir con una misión en este marco de lo que hemos definido que queremos como educación para el país? O sea, yo creo que una institución que acredite o que valide, pongamos el verbo que sea, no puede solo dar una certificación como cuando te ponen el sello verde del gas, claro, sino que tiene que asegurarse de que esa institución cumple con la meta o con el sueño o con la idea que como país nos hemos planteado para eso. Y lo último es que en ese sentido hay que garantizar también que haya fiscalización. Está esto, y yo no sé cómo va a conversar esto con la Superintendencia de Educación, y cómo eso a su vez... Con el proyecto para educación. Claro, porque... Oye, ¿y no les da susto a ustedes? A mí me da susto, la generación de grandes burocracias, que pueden ser operativas o no operativas, da lo mismo, pero donde existan muchísimas mediaciones burocráticas para alcanzar ciertas finalidades. A mí, yo no encuentro malo que se generen instancias de fiscalización, de supervisión. La pregunta, pues cuando se dice hay que dejar que las instituciones funcionen, uno dice, bueno, depende, si funcionan bien o funcionan mal. Además la hacen funcionar las personas, no solas. Y lo otro depende si son demasiadas instituciones las que tienen que hacer funcionar algo que podría ser. Por eso yo preguntaba esto. Yo creo que ahí el tema también tiene que ver, porque tal como lo decía María Inés recién, o sea, aquí hay un tema que es mucho más de fondo, que tiene que ver con cómo nosotros pensamos la educación pública, la educación para Chile, no solo la pública, sino que existiendo también un sistema mixto, cuál es la universidad que queremos, o sea, ¿cuál es la construcción de universidad que nosotros concebimos? Hoy día hay universidades, por ejemplo, que están acreditadas y que no permiten la organización estudiantil.
Y eso existe, o sea, yo no concibo... Y puede estar acreditada. Y claro, por eso te digo, hay universidades acreditadas que no permiten la organización estudiantil y que incluso la prohíben y te hacen firmar un contrato donde dice que tú no puedes hablar mal de la institución, que no puede haber reuniones de mayor cantidad para ciertos determinados objetivos. O sea, una serie donde hay centros de estudiantes designados y cosas por el estilo. O sea, todavía nos enfrentamos a situaciones de ese tipo y son instituciones realmente que están hoy día acreditadas por este sistema. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es realmente cómo nosotros concebimos como sociedad la universidad, el aporte que éste hace para el desarrollo del país, el aporte que hace para la movilidad social, el aporte que hace la institución, ¿cierto?, para finalmente avanzar en un país más justo, más democrático, en fin. O sea, y eso hoy día no está vinculado al proceso de acreditación. O sea, la acreditación está vinculada principalmente, me refiero al proceso actual, ¿cierto?, principalmente a temas de infraestructura, a temas de malla, a temas académicos, grados académicos de los profesionales que trabajan. Claro, tú en eso podías armar una figura estética que pudiera parecer súper bien y que te permite acreditar una institución que pareciera ser de suma calidad, pero que sin embargo en el fondo, en lo que nosotros concebimos de lo que es la creación de una universidad, de una institución que educa, que crea conocimiento, no tiene esa esencia. Y yo creo que tiene que ver con un tema de concepción y ahí es donde está el problema. Y vuelvo al tema del lucro, porque me parece que eso es fundamental. O sea, Marina lo decía recién, hay una cuestión que es fundamental y que es también cómo concebimos la educación y el conocimiento. ¿Es o no es un bien social? Para mí lo es. Para mí es un bien social que se construye, que se ha venido construyendo de generaciones en generaciones, pero que sin embargo hoy día tiene trabas para su acceso. Y eso pasa precisamente porque hay intereses económicos detrás de este asunto. Mira, tenemos que hacer una pausa. Reflexionando sobre lo que decía, yo me pregunto si también no hay una crisis de la buena fe. Vale decir, en la sociedad, no, de la buena fe, si se actúa de buena fe o no. Vale decir, incluso la buena fe de los negocios. Este es un negocio, supongamos, ¿no es cierto? Instalar una universidad con lucro, ya quiero lucro, pero a cambio de una prestación de calidad. Bueno, vamos a una pausa, nos pueden seguir, nos pueden entregar datos, preguntas a través del Twitter, @biobio y el Facebook, Radio Biobio. Pausa y regresamos. Agenda propia por biobiochile.tv. Seguimos con este programa, estamos con Felipe Betancourt, del director de la área de jóvenes de la Fundación Jaime Guzmán, con María Inés de Ferrari, de la directora ejecutiva de Corporación Participa, y con Carol Cariola, secretaria general de las Juventudes Comunistas. Estábamos hablando de la Agencia Nacional de Acreditación, ustedes saben que se ha creado en el día de hoy, reemplazando a la comisión, envuelta en muchísimos escándalos. Uno de los escándalos salpicó al ex ministro ya de Justicia, Teodoro Rivera, que tuvo que renunciar. Y más allá de la renuncia de Rivera, lo que esto generó fue una grandísima polémica entre Renovación Nacional y el Ejecutivo. Poniendo, yo creo, nuevamente sobre la mesa la difícil relación que los gobiernos muchas veces tienen con sus propios partidos, ¿ah? En un régimen presidencialista, donde muchas veces probablemente no existe una práctica, bueno, no un régimen parlamentario, pero no existe una práctica de coordinación aparentemente muy afinada. Viene un año electoral. Hay dos precandidatos instalados en la centro-derecha, uno de Renovación Nacional, el otro está respaldado por la UDI, y uno se pregunta si el incidente ocurrido ahora, que por ahora está ahí, no abre la puerta para, yo no diré una fractura, ni mucho menos de la alianza, pero sí para una pérdida creciente del rol del Ejecutivo el próximo año, de la Presidencia de la República. Más allá del tema del Pato Cojo, que a mí no me gusta la figura, pero
Pero me da la sensación como que algo adelantó esta mini crisis entre Renovación Nacional y el gobierno. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, ¿No? yo creo que Vamos por casa. Claro, digamos. el año, pero yo no trabajo. No te justifiques, está bien. No, porque si no. Pero Sabemos ¿tú que crees que el año se Piñera estuvo adelantó? presidente. ¿Sabes la pregunta que yo me hago? Es si, por ejemplo, el gobierno no tenía planeado algún cambio de gabinete para marzo y después de esto no sabe. No sabemos. Te quedas con Mira, las manos amarradas. yo creo que ya partió el año electoral, esto es el tema, y esas confrontaciones van a empezar, yo creo, sí o sí, en el fondo. Ya lo vimos también en gobiernos anteriores. Y en ¿Pero el hay fondo, mecanismos para regular esa competencia o esas confrontaciones? ¿Crees tú? Es que en el fondo la política tiene roces en todo sentido, y cada movimiento va a tener repercusión y van a ir sucediendo estos roces. Yo creo que esos roces siempre son contenidos en los primeros años, pero cuando parte el año electoral, lo que se va a dar es una mayor presencia de eso. Faltaba también decir que también llegó la otra precandidata o Sí, candidata. de eso en queremos silencio. hablar también, sí. En silencio. Y yo creo que ¿cómo se llama? Que independiente de este tema van a haber reacciones netamente centradas en lo presidencial de cada suceso que ocurra. O sea, si es una salida de ministro, si es una polémica por un tema, van a tener que salir a hablar los candidatos. Si fijan, ¿a quién buscaban más cuando ocurrió todo el tema ahora por la salida del ministro de Justicia? ¿Cuáles eran las repercusiones en Gordon Alamán? Ahora trataron de buscar a Chileno, la pudieron encontrar. Mira, le gusta. No, pero quiero que se sonaba por el sepa, tema de no, es que es un partió tema, la es un Comisión tema. Nacional de Acreditación partió en su año, ahora está la polémica No, sí, y no ha dicho nada de eso. No, sí, Entonces, uno de los temas claves del día de hoy y de lo que va a venir de aquí a la próxima semana, efectivamente la presencia de Michelle Bachelet, a ver si va a hablar o no va a hablar. Yo creo que es un tema que hay que tratar y que queremos, a ver, yo quiero que tratemos en esta mesa. Sí, o sea, Ahora, antes de entrar a eso, yo quería decir una cosa, que yo estoy de acuerdo contigo, que en un año electoral, o sea, no es malo que haya un año electoral. Yo creo que hay como esta cosa de tratar de que haya no una pase especie nada. de asepsia en Sí, torno sí. al revés. O sea, yo creo que los años electorales hay que aprovecharlos porque son años en que permiten poner temas, son años en que, independiente de quienes salgan electos y electas, se debiesen dar debates, justamente. O sea, entonces, más que decir ya aislemos el año electoral o al revés, encerremos el funcionamiento del Parlamento y de la política, o sea, está mezclado. Entonces yo creo que hay que partir justamente al revés. Ahora, efectivamente, en el caso de quienes están en el ejercicio del poder, hay que tener todos los resguardos, sea quien sea. Ahora le toca a la derecha, antes le tocó a la Concertación, y sea quien sea, hay que resguardar que efectivamente no haya intervención electoral, lo cual es muy difícil, porque no solo por un tema de buena o mala fe, sino que porque el límite no siempre es tan claro, pero yo creo que eso es algo que hay que cuidar. Y lo otro es que este gobierno tiene muy baja adhesión, entonces también, siendo sincero, lo que pasa es que yo creo que nadie quiere identificarse mucho con este gobierno, ni sus propios partidarios. Entonces, Bueno, lo vimos en las municipales claramente, o sea, Piñera no salió con ningún candidato municipal en una foto y eso fue algo que, es más, incluso en algunas partes lo usaban como contracampaña. Él es el candidato de Piñera y era como... En cambio yo no. Claro. Claro, en cambio, entonces en ese contexto pensar que ahora empezó el año electoral, yo creo que esto es un proceso que viene hace rato. Ahora, yo creo que es bueno y es sano que les vaya bien Sí. en el sentido de que Ahora, que hay una conducción que responda a las ¿verdad? preguntas mejor. que la gente quiere también que sean respondidas, porque si no, también es una pura faramalla, digamos, de plataformas donde hablan no necesariamente lo que le interesa a la gente. Ahora, a propósito de hablar, no sé si Bachelet es tu candidata, digamos. No lo es, No lo es. no lo es. Puedo responderlo inmediatamente. Oye, Pero ¿no te sorprende? A ver, el fenómeno de Bachelet es muy, muy sorprendente, ¿no? A mí me sorprende Sí. mucho esto de Es un fenómeno, de hecho, ya... es un Sí. Es un fenómeno, pero ahora como todo fenómeno, tú sabes que las burbujas se estallan, digamos. ¿En qué sentido? ¿Cuánto aguanta un silencio? Sí, yo creo que En la mucho. política, o sea, en el cuando hablamos de debate público, de necesidad de incorporar contenido, cuando es una sociedad que cuestiona y que por lo tanto eso significa que pregunta. O sea, cuando una sociedad está cuestionando porque quiere respuesta y por lo tanto está formulando preguntas y te encuentras con una figura que, por razón en su cargo, lo que sea, opta por el silencio absoluto, salvo enviar unas cartas a los partidos. yo creo que ¿Cuánto aguanta esto? Algunos dicen marzo. Yo creo que tiene un poco, muchas veces se dice que algo de estrategia, pero yo creo que también está un poco entre la espada y la pared,
porque hoy en día Bachelet es la candidata ideal. Hace de todo. Apoya esto otro. Cuando si tú recogieras ahí qué es Bachelet para todo el conglomerado que la va a apoyar finalmente, sería cosas que incluso se contraponen. Que apoya o no asamblea constituyente, que tú tenés muchas visiones ahí, no, si lo va a hacer, no lo va a hacer, va a legalizar esto, no lo va a legalizar. Entonces, al final está en una encrucijada de, si abre la boca, se quema con un lado y con el otro no. Entonces, ya no es solo estrategia, yo creo que tiene un tema, una bomba de tiempo, porque no hay manera de permanecer en esa aprobación abriendo la boca. Sí, mira, yo tengo una visión respecto a eso. Creo que, primero, aquí hay dos cosas. O sea, Bachelet fue el gobierno anterior. Por lo tanto, es el punto de comparación más inmediato del actual gobierno. ¿Ya? Y creo que un poco este fenómeno de mucha valoración de la gente, de Bachelet, que es tan buena, que está no sé qué, también un poco pasa por eso, porque este gobierno ha sido tan malo que finalmente lo que de alguna u otra manera se recoge. No, yo no creo que me gustaba más el anterior. Creo que el gobierno anterior igual fue malo. Y de hecho me tocó ser parte del movimiento estudiantil, lo decía anteriormente, fui presidenta de la Federación de Estudiantes. Y que tu partido cuando se hicieron modificaciones por parte de ese gobierno que desde el plano de la educación fueron muy malas. Y por eso también nosotros hemos dicho, no queremos más un gobierno ni de la concertación y tampoco de la derecha, lo digo como partido. Sin embargo, yo creo que... Exacto, estamos en conversaciones con sectores de la oposición, estamos no solo con la concertación, también con la izquierda ciudadana, estamos hablando con la izquierda autónoma, estamos hablando con Revolución Democrática. Nosotros estamos tratando de buscar mecanismos de unidad desde el punto de vista de la oposición, de aquellos que no queremos, que nunca más en Chile vuelva a haber un gobierno de derecha. Ni de la concertación. Ni de la concertación. Ni de la concertación, sí de la oposición. Yo creo que la concertación como proyecto político se acabó. Es un proyecto que ya claramente nos dio su ancho durante un proceso. Eso yo por lo menos personalmente, y creo que también a nivel de partido es así, fueron 20 años en que fuimos oposición de un gobierno que mantuvo un sistema, un modelo neoliberal en nuestro país, que privatizó la educación, que propició la privatización de la salud también, que claro, dio ciertas garantías en materia de beneficios sociales, pero no lo suficiente, no avanzó, no tuvo la capacidad de avanzar más allá en transformaciones estructurales. Y eso yo creo que es una deuda que está pendiente, que nuestro país también hoy día es distinto respecto del país que teníamos hace 4 años atrás y que es un país mucho más exigente. Yo creo que la ciudadanía ya no piensa de la misma forma conformista de esperar por 20 años la democracia plena que nunca llegó. Y yo creo que la tarea de Bachelet no solo es hablar, sino proponer algo que sea más que la concertación. Yo creo que Bachelet tiene que hablar, y a propósito del silencio, o sea, yo creo que ella no puede seguir en silencio, y creo que efectivamente, ojalá, ella no es mi candidata, no tengo por qué opinar por ella, creo que ella tiene la posibilidad de definir lo que quiera, digamos, pero sin embargo creo que sería muy desleal con el pueblo de Chile, que además ha pedido mucha gente que ella venga, que se está proclamando de manera prácticamente natural sin que ella lo diga, como una candidata presidencial, alguna gente de su partido también, que ella se mantenga en silencio me parece un poco desleal. Creo que ella debiese decir algo respecto de muchas cosas que están pasando en este país y que seguir guardando silencio no sé si es la alternativa más viable. Y ojalá que ella se abra a escuchar no solamente la petición que le hace mucha gente a ser candidata, sino que se abra a la posibilidad real de escuchar las demandas que el pueblo chileno ha puesto sobre la mesa y que precisamente van muy en contra de las cosas que se han venido haciendo. No, ¿sabes qué? A mí no me parece mal que no haya hablado todavía, fíjate. Creo que va a llegar el momento en que tenga que hablar. Tengo la sensación de que como una ciudadana más, digamos, que ella no tiene problema con eso. O sea, ella cuando tuvo todo el escándalo del Transantiago no tuvo ningún problema de pararse en cadena nacional y hablar. Pero era la presidenta de Chile. Sí, lo que tú quieras, pero lo que quiero decir es que yo no tengo la sensación de que ella sea una persona que en su vida evada responsabilidad. Yo creo que tiene más que ver con una opción, con que legítimamente está ejerciendo un cargo que tiene ciertas condiciones y con que yo me imagino que efectivamente no tiene claro qué es lo que quiere hacer.
Yo no la conozco, no tengo, pero yo me imagino que cuando uno mira su biografía, su historia, sus opciones, yo creo que hay muchas de los cuestionamientos que haces tú que yo creo que es ella misma. Seguro. ¿Ah? Y yo creo que frente a eso, frente por otro lado la responsabilidad no debe ser menor desde fuera, además que uno cuando sale fuera mira, darte cuenta de las expectativas que tú generas y pensar, ¿y seré capaz? ¿Tendré la gente? ¿Con quiénes tendré? O sea, yo creo que hay un montón de cosas que funcionan en las cuales el silencio a mí a veces me parece que es responsable. Y por otro lado, creo que no tiene ningún sentido exigirle ciertas respuestas o exigirle ciertas opiniones porque se produce un juego así como de pataleta, me parece, casi como de cabra chica, pero es que dime, péscame. Ahora, yo creo, espérame, yo creo, insisto, lo digo pensando en que estoy segura que ha llegado el momento para hablar. O sea, ¿me entiendes? Lo digo porque yo confío, digamos, no tengo ninguna garantía, nada, estoy hablando de una percepción absolutamente singular. Va a tener que hablar, pero no creo además que sus ganas sea no hablar, porque por lo que te digo, porque me parece que es una persona que más allá de que uno le gusta, no le gusta, está de acuerdo, no está de acuerdo, es una persona que en general en su trayectoria tú ves que responde. ¿Ah? Ahora, por otro lado, esta figura del silencio, como si fuera... A mí me parece que el silencio a veces dice muchas cosas. Yo les he contado que yo estudié música y los silencios se eligen también. ¿Ah? Y cuando uno elige un silencio, eso también está diciendo algo. Y yo creo que no es un silencio vacío de contenido, en ese sentido. O sea, de que ha dado señales, eso es cierto. Ahora... Pero los silencios van entre notas. Sí, y lo que pasa es que, a ver, acá el apuro pasa por la gente que quiere definir, que quiere tener más clara la arena política en la contingencia actual. Ella no lo necesita. Y estoy hablando de ella y en ese sentido no digo la oposición. O sea, acá toda la arena política está muy a la expectativa de qué es lo que va a decir ella. Porque sin ninguna duda, una candidata que sale, porque además no es solo comparación con este gobierno, puede tener nivel de apoyo con que salió. O sea, yo en ese sentido estoy de acuerdo, es un fenómeno. Entonces están todos esperando. Ahora, ella... No está obligada a responder Pero es importante que sea Carol respecto al tema de cómo salió la aprobación, porque si bien ella salió personalmente con una aprobación muy alta, su gobierno y la silla de gobierno no fue así. Y la concertación hoy día tiene un nivel de aprobación malísimo. Ya, en ese sentido... y eso yo me imagino que eso... Es un proyecto que se acaba, pero a mí me pasa lo mismo que decías, Carol, con el tema de la Comisión Nacional, es cambiarle de nombre, porque al final... son las mismas personas que van a asumir cargo o no. Pero no lo sabes. No, yo no lo sé. Al menos creo que es difícil desprenderse de eso. Sí, pero yo tengo la sensación de que el silencio de Michelle Bachelet, que es legítimo, ¿cierto?, lo que ha generado es mucha incertidumbre. Claro. Pero una incertidumbre que se transmite no solo a la concertación, sino también, como tú dices, al actual gobierno. Es decir, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Exacto. Claro. Y probablemente no sabemos lo que ella va a decir, ¿no? Pero es que hay un punto de responsabilidad que tú decís que es importante y que aquí yo quizás estoy aspirando a algo más ideal, pero si lo que nos interesa es que las personas estén informadas, aprovechar este año electoral, como decís tú, del debate, es importante propiciar el debate. El debate no se propicia no dejando clara cuál es la arena en el cual... Mira, claro, pero también los temas los podemos empezar y acá estamos. O sea, que yo creo, pero eso es importante Felipe, para debatir respecto hay a una, los proyectos que se armen. Hay una cosa que es importante en torno a lo que decías tú en para esto que haya de que... una definición de Bachelet candidato o no candidato, por ejemplo. Pero hay algo que es importante que tú decías recién, esto como de que finalmente es lo mismo pero con otro nombre. Yo no creo que sea lo mismo con otro nombre. O sea, si hoy día se está haciendo una apuesta de generar un acuerdo único de oposición en pos de la construcción de un gobierno distinto a los que han sido el gobierno de la derecha durante este periodo, los gobiernos de la concertación en los periodos anteriores, yo creo que ahí la diferencia fundamental pasa por un programa. Y pasa precisamente por un proyecto político distinto. Y ese proyecto político distinto es precisamente ese proyecto que la ciudadanía ha sacado a la calle, que es cambiar la constitución pinochetista, que es cambiar el sistema electoral binominal excluyente, que es tener un nuevo modelo de educación para Chile, que es lo que estábamos discutiendo recién, una salud equitativa que hoy día hasta el día de hoy no la tenemos. Se ha gritado que el plan Auge poco menos que ya es lo mejor, que ya no hay listas de espera, pero sin embargo sabemos que no es así, que no es la realidad que vive la gente todos los días. Y hay un programa político que se está construyendo, que se ha construido con la ciudadanía y que si Bachelet u otro candidato o candidata que represente o tenga la voluntad de presentar esa idea, yo creo que lo que pueda venir en el próximo gobierno va a ser muy distinto. Y ojalá no sea de la derecha. Lo que pasa es que ese es el proyecto ideal que tú estás describiendo, pero otro te puede describir otro distinto. De la Constitución de Lago,
Por eso de hay, Binomial o por no. eso hay Yo creo- conversaciones también. No, y hay un cortito, pero hay una cosa súper importante en este mismo contexto, que una meta que tiene que ser transversal es justamente generar un sistema político y hacer las reformas políticas necesarias para que este tipo de conversaciones se puedan dar en el marco de una institucionalidad que permita llegar a acuerdos, que permita debatir, que permita justamente que sobre la mesa se pongan los distintos proyectos y ojalá haya muchos proyectos. Y ojalá haya muchos proyectos. Pero y que haya proyectos. Pero que exactamente, y como dices tú, yo creo que es clave y vamos a estar de acuerdo. El silencio es necesita que notas con proyectos. pero es que Bachelet es un liderazgo fundamental, pero no podemos quedarnos solo con los personajes. Bueno, Tenemos ahora que sí, trascender a Personalizar los la personajes. política es lo peor. silencio. Pausa, Difícil, regresamos, difícil. recuerden, Twitter, @BioBio, Facebook, Radio BioBio. Ya, recta final de este programa con Felipe Betancourt, María Inés de Ferrari y Carol Cariola. Seguíamos hablando de Bachelet, no sé si quieren retomarlo, porque a mí me gustaría poner un tema sobre la mesa. Muy importante ese Sí, tema. que es lo que ocurrió hoy día en la madrugada en Cañete. Hubo dos ataques distintos y en Cañete falleció el cuidador de una parcela que fue... las primeras versiones hablaban que había muerto abatido a perdigonazos, pero parece que fue apuñalado, esa es la última versión. En los dos lugares se encontraron rayados en favor de la causa mapuche, particularmente de los presos políticos mapuches, con la firma de la CAM, la coordinadora Ocomayeco, lo que es un indicio, eso no significa que haya que adjudicarse ese acto criminal a ellos, pero bueno, pero es un indicio que me imagino que la policía están periciando. Y yo tengo la sensación de que lo que ha ocurrido en los últimos meses es que ha habido no solo muchas reivindicaciones vinculadas al mundo mapuche, sino también por parte de algunos grupos acciones mucho más directas que antes, que en años anteriores. Y me da la sensación de que como esto está en la remota provincia, en un país tan centralista como esto, las reacciones, fíjate, o el aclaramiento de lo que está ocurriendo demora muchísimo a nivel central. Y más allá del plan Araucanía y todo lo que hemos sabido, yo tengo la sensación de que se mira de una manera ajena, finalmente, lo que está ocurriendo, sin darse cuenta de que hay un tema político, o sea, policial, pero fundamentalmente político que no se ha resuelto. Es un tema político, o sea, político de siglos también. Histórico. Sí. Histórico, pero siempre político. Sí. Pero, o sea, es O sea, con histórico, mucho contenido político. pero siempre en político las demandas en la vía de la solución, digamos. Es una solución Y efectivamente también en las política. demandas que presenta el pueblo mapuche, que no son menores. Y mira, yo quiero decir primero dos cosas. Lo primero es que esa es una zona, la zona de Cañete, la octava región, es una zona, el Alto Biobío, o sea, es una zona donde hay mucha presencia de mapuche, hay organizaciones, bueno, hay experiencias de la CAM, en fin. Por lo tanto, esto de la vinculación inmediata de lo ocurrido con este asalto que hubo con causas mapuche, yo creo que puede ser un tanto irresponsable todavía. O sea, si es que eso es así,
bueno, que primero se diga que es así. Yo no, por un rayado, el rayado pudo haber estado de antes. Sí, no, lo que pasa es que además no sé si, esa persona tenía antecedentes de haber sido amenazado. Era como, bueno, si hay una investigación al respecto, hay que hacerla, ¿cierto? Y yo ante eso no haría juicios apresurados. Sin embargo, sin duda yo creo que nadie de este país no puede lamentar que un campesino, que un cuidador, que un trabajador, ¿cierto?, se vea involucrado en situaciones de este tipo y que tenga que morir de la manera que murió. Yo creo que eso es absolutamente condenable. Pues, sin embargo, si el llamado aquí es abordar el tema del conflicto mapuche, la situación del pueblo mapuche y su lucha histórica permanente, consecuente, yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que poner el acento, digamos. O sea, cómo tanto en este gobierno como en gobiernos anteriores se ha abordado la situación del pueblo mapuche y la falta de política que ha habido hacia eso. Yo creo, por eso te decía, es un problema profundamente político y que sin embargo se ha abordado de una manera sumamente equivocada. Responder con represión, responder con violencia, que las comunidades mapuche hoy día estén militarizadas, que exista allanamientos permanentes en las comunidades y que es algo que no se termine, que sea permanente, que se denuncie una y otra vez, que haya hoy día presos políticos mapuche que todavía no han sido juzgados con un juicio justo, donde se siguen aplicando situaciones o hechos, por ejemplo, como los testigos sin rostro, que se siga aplicando, bueno, hasta hace algún tiempo atrás, ¿cierto?, la ley antiterrorista de manera tan descarnada, sin mayores pruebas, la prisión preventiva. O sea, creo que son situaciones que de alguna u otra manera dejan mucho que pensar, que reflexionar y también que desear. O sea, el que por el solo hecho de ser mapuche, inmediatamente algunos presos, porque son situaciones, yo las conozco muy de cerca, me tocó compartir con organizaciones, con familias, con estudiantes que se organizaban también del pueblo mapuche. De hecho, hoy día incluso hay un precandidato a diputado, que es el vocero de la Federación de Estudiantes Mapuche, que han estado dando esta pelea durante mucho tiempo y que efectivamente hay situaciones sumamente injustas que se han dado con los presos. Hay presos que dicen, bueno, nosotros no somos ninguna blancas palomas. Y efectivamente, si tenemos que ser juzgados, queremos ser juzgados, pero queremos ser juzgados por lo que hicimos, y no por cosas que no hicimos, y no por testigos que no conocemos, y no por gente que no sabemos finalmente por qué está haciendo juicio de nosotros sin tener pruebas concretas de que somos los culpables. Y eso es lo que yo creo que hoy día se debe abordar desde el punto de vista del conflicto mapuche. Ahora, ¿sabes qué? Yo creo que junto con eso no podemos quedarnos en el tema de judicializar el tema mapuche. O sea, efectivamente yo creo que acá lo primero es asumir la responsabilidad colectiva. Yo creo que parte de la distancia que tenemos con el tema es porque es un tema tan complejo y del que sabemos tan poco, que es difícil opinar y es muy difícil buscar una solución porque estamos hablando de diferencias culturales tremendas. O sea, hay un pueblo que tiene una cosmovisión, una serie de costumbres, de relación con la tierra, que es muy distinta a lo que vivimos hoy en las ciudades. Y por otro lado también hay que pensar que al revés, hay muchos mapuches que hoy día están insertos en este nuevo modelo, digamos, incluso a lo mejor con gusto. O sea, la gama de posibilidades es enorme y yo creo que acá lo que hay que hacer es problematizar. No intentar decir acá el problema... O sea, no simplificar. No es la hora de simplificar. Yo creo que nunca nos hemos atrevido a de verdad que ese sea un tema. Yo espero que en las campañas presidenciales haya alguna candidatura que se anime, porque es un tema muy difícil que nadie quiere tomar, porque todos dicen, bueno, acá no me voy a lucir porque las soluciones probablemente no se van a encontrar. No, pero París sí dio una solución, dijo que los mandaría a todos a trabajar a un aeropuerto, por ejemplo. Sí, claro. Bueno, sin comentario. Entonces, ahora por lo menos lo dice, ¿eh? Sí. Claro. Oye, ¿no será que... A ver, yo creo que también aquí hay una falla del Estado. ¿En qué sentido el Estado? El Estado histórico. En sí. Hemos tenido el Estado chileno ha buscado unificar y, por lo tanto, uniformar. ¿No será que necesitamos un Estado que también hoy día empiece a recoger los matices, las diferencias? Y que complejice la relación y que, con un pueblo que por lo tanto asumamos que el Estado es algo, no sé si distinto, pero que tiene que tener algunas características distintas al que ha tenido históricamente. Un Estado multicultural. Yo puedo al tiro, Felipe, lo que pasa es que lo que yo quería decir era que justamente al hablar de Estado también yo quería como incluir en eso a todos quienes somos parte de este país. Y ahí es donde hay una responsabilidad de saber. Yo te digo, yo me siento en deuda, porque yo digo, un amigo una vez me dijo algo hace mucho tiempo y a mí me quedó dando vueltas hasta el día de hoy. Dijo, yo el día de mañana
a propósito de todo lo que pasa en la zona mapuche y que uno no sabe porque el cerco comunicacional y que se dijo, yo el día de mañana si mis hijos me preguntan, bueno, ¿y qué hiciste tú? Yo lo voy a decir igual como dijeron tanta gente de derecha, no es que yo no sabía lo de los detenidos desaparecidos. Y me conmovió mucho eso porque dije, pucha, en realidad es cierto que estando lejos y qué sé yo, hay que ser proactivos para saber. Hay que ir, hay que buscar fuentes, hay que buscar fuentes diversas. Y ahí es cuando yo digo que el Estado debiese ayudar a problematizar y a justamente a poner las distintas visiones y versiones sobre la mesa, promover una discusión amplia, a ver que en el fondo acá no se trata de una piedra más o una piedra menos, se trata de discriminaciones que están en el origen. ¿Ah? Sí, a mí me gustaría volver a retomar el punto porque me parece que el hecho en sí no es como una quema de un predio. No, es gravísimo. Aquí apuñalaron a alguien. Es gravísimo. Y con resultado de muerte, finalmente. Y a mí tampoco me gusta, independiente que haya sido un grupo, por ejemplo, la coordinadora Arauco Mayeco, que tiene fama en el fondo también por actos más violentos. Yo creo que hay un grupo de mapuches que, como decía María, en el fondo tiene una conexión, se ha logrado incorporar también a la comunidad, a la sociedad ahí, y que no opta por el lado de la violencia para la discusión de los temas. Y yo creo que hay un tema que es importante respecto, por ejemplo, tú, Carlos, decías el tema de la represión, de la fiscalización de armas, cuando habían comunidades militarizadas. Yo creo que el Estado, en el fondo, en su protección por el tema de los derechos humanos, primero, nosotros le entregamos el monopolio de la fuerza al Estado. O sea, nos andamos todos reivindicándonos por la calle, pegándole un tiro al que me hizo algo, me chocó o no. Y por eso existe, en el fondo, la policía y otras instituciones también en ese marco. Y el Estado, en el fondo, así como cuando hace uso abusivo de esa fuerza, pasa a llevar, finalmente, por ejemplo, derechos humanos, también lo está pasando a llevar cuando se retrae y no defiende efectivamente, por ejemplo, a comunidades que pueden estar siendo víctimas. El caso de esta persona que fue amenazada en el fondo en constantes oportunidades y no se le da una adecuada protección. Entonces, ¿cómo estamos haciendo? Y ahí hay un tema que yo creo que realmente se estigmatiza demasiado el ejercicio de la labor de las policías, que es sumamente difícil allá. También han asesinado también efectivos, así como ha pasado también con personas que vivían en la misma comunidad. No hay que estigmatizar ni uno de los dos lados. Las comunidades que están actuando de manera violenta, hay que condenar ese uso violento. Sea cual sea la reivindicación. Está bien, pero ojo que hay una violencia que es estructural y simbólica. Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo me declaro totalmente... No estoy hablando de eso. Sino la pregunta es ¿qué espacios hay para la reivindicación no violenta? No estoy justificando la reivindicación violenta, pero lo que a veces se configura es el tema de la desesperación. Le voy a poner un ejemplo absolutamente nada que ver. Kuwait, Bahrein, las abortadas primaveras en algunos países árabes. Los problemas que están teniendo los dirigentes hoy día, algunos dirigentes vinculados a la defensa de los derechos humanos, que sienten que los jóvenes ya le dicen, mira, esta lucha ya por tus métodos ya no sirve, ya no hay camino. Solo nos queda enfrentarnos directamente con la policía a través de las Molotov. Entonces, el Estado efectivamente no puede ser prescindente. El Estado tiene que ser activo, pero tiene que ser activo también en reconocer que a veces hay una urgencia que no se perciben a veces del poder central. O sea, yo insisto que en el gobierno de Elwin, cuando en algún momento se hicieron muchas promesas, terminó ese gobierno, no se concretaron, y ahí empezó a crecer en el mundo mapuche una especie de decepción gigantesca hacia la democracia que se había instalado. Sí, pero yo diferenciaría ahí cuáles son los grupos que están tomando esta reivindicación de manera violenta y a quiénes pasan a llevar también, porque muchas veces se toma el caso solo del grupo que hace la protesta violenta, no del grupo que no, y se olvida, por ejemplo, todas las personas afectadas por esa reivindicación violenta. O sea, ellos, por no tener una causa de fondo, ¿es menos valorable protegerlo? No, o mirar su perspectiva en eso. De acuerdo que no, pero entonces, también hay pero algo muchas que, veces se instala así, o que sea, es muy en el fondo, importante respecto al tema y que yo creo que no se aborda, y lo vuelvo a insistir, y tiene que ver con esta responsabilidad de conocer más el pueblo mapuche. O sea, el pueblo mapuche tiene una cultura distinta a la cultura nuestra, occidental, en la que hemos crecido, en la que nos hemos desarrollado bajo un modelo que bueno, fue impuesto y todo lo que hay, pero finalmente ellos tienen una cultura distinta. Y hay comunidades que todavía la mantienen y que la desarrollan y la cultivan a pesar de todas las trabas que tienen para poder hacerlo. Y cuando yo hablo de la militarización no del pueblo mapuche,
sino que habla de la militarización precisamente del Estado en esas comunidades. Se incorporan, se ponen entre medio, hacen allanamientos de repente sin justificación, hay detenidos que no tienen pruebas para estar, que ni siquiera con pruebas los detienen. Entonces, a mí lo que me pasa con esta situación es que creo que no se ha abordado el tema con responsabilidad política. Y esa responsabilidad política pasa porque nosotros no tenemos una propuesta como país frente a una cultura que es diferente. Porque claro, yo creo que sí somos un país multicultural. Y creo que en este país multicultural también hay pueblos originarios que tienen el derecho a mantener su propia cultura, su propia organización, sus propios métodos. Y en eso, por lo menos mi partido y mi organización, nosotros tenemos una propuesta y la hemos planteado. Y creemos, por ejemplo, en un Estado multinacional. Y creemos que el pueblo mapuche tiene derecho a tener una nación propia. Y ellos así lo han planteado. Y es la propuesta política de la cual se han desarrollado. Y creo que en eso podemos hacer un análisis más profundo. ¿Qué es lo que significa? ¿Cuáles son las implicancias? ¿De qué manera nos relacionamos? Y hay que complejizar la realidad, exacto, porque ellos tampoco son homogéneos. Pero discutámoslo y abordemos las propuestas que al menos de una buena parte de ellos se han levantado. Claro, lo dramático es que tengamos que discutirlo cuando ocurran estos hechos. Exacto. Sí. Bueno, queda pendiente la discusión porque tenemos que terminar. Sí, porque el tema mapuche es mucho más. Pero lo vamos a tratar, lo vamos a seguir tratando. Así que te agradezco, Carol, bueno, muchas gracias. María Inés y Felipe. Gracias a ustedes. Hasta la próxima también para ustedes. Chao. Muchas gracias.